Si hay alguien que está interesado en nuestra vida espiritual, es Dios, Dios mismo. Porque cada aspecto de nuestra vida debe ser únicamente Dios. ¿Por qué? Porque vivir en la dimensión del Espíritu Santo nos prepara para enfrentar cada desafío. Cuando Él dice andar. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero el verso 16 dice de esta manera, si me quiere seguir. Digo pues, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando uno camina en el Espíritu de Dios, cuando uno camina en la dimensión de nuestro Dios, no debe de haber esos deseos que antes teníamos antes. No debe de haber esos deseos que nos llamaban la atención. Porque el Espíritu Santo es santo. Y creo que muchas de las veces se nos olvida esa palabra. Él es santo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Aleluya. Ese desafío número 1 es la que se opone para andar en la dimensión. No debemos confundir los sentimientos con la dirección del Espíritu Santo. El ser guiados por el Espíritu Santo involucra el deseo, agárrese, el deseo de oír. Estar dispuesto para obedecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Fíjate. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Así cuando muchas de las veces anhelamos estar con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos. El Espíritu Santo nos anhela. ¿Por qué? Porque Él nos quiere enseñar, nos quiere guiar. Aleluya. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que yo sé que muchos se oponen a que ¡ay, la Trinidad, esto, lo otro! Pero es que no han entendido que Dios, Jehová Dios uno es, pero se manifiesta en 3 personas. Aleluya. Y es duro para este tipo de personas que no lo entienden. ¿Qué es una dimensión? ¿Qué es una dimensión, pastor? Es un punto, no tiene longitud, no tiene ni ancho ni profundo, es una dimensión. Y como dice la Escritura, en el principio el Espíritu de Dios, fíjate, se movía sobre la faz de la tierra. Es omnipresente en toda la atmósfera, en toda la galaxia, mi hermana, en toda la galaxia. Es una dimensión, aleluya, que el Señor nos quiere enseñar a caminar en la dimensión del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos andar en el Espíritu? Hágase esa pregunta. ¿Por qué debo de andar en el Espíritu? Para no satisfacer los deseos de la carne. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Ahí está. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y tiene una coma. Y del Espíritu es contra la carne. Es con la E capital grande. Y estos se oponen entre sí.
O sea, quiere decir que hay una guerra interna dentro de nosotros. Fíjate nada más. Hay una guerra. Hoy quiero ir a la iglesia, pero la carne dice: no, quédate, va a estar el partido Argentina contra, no sé, España. Ay. Y la carne dice: ¿para qué vas? Quédate. Que va a haber una campaña, de milagros y sanidades. Quédate en la casa. ¿Para qué vas? La carne siempre se va a oponer. Siempre, siempre, siempre. Esta carne, mis hermanos, esta carnita, pellizquese si puede. No le gusta ir a la iglesia, no le gusta leer, ay, ay, ay. No le gusta orar, no le gusta ayunar. Prefiere los breakfasts en la mañana, los lunches, las comidas. Hermanos, vamos a ayunar, la iglesia va a ayunar. No, yo no puedo, mi hermano, porque me empieza a doler la cabeza. Y yo era uno de ellos antes. ¿Sí? Yo nomás oía que mi padre, ¿verdad?, cuando era pastor en aquel entonces, decía: la iglesia va a ayunar. Santo Padre, decía yo: papá, yo no puedo ayunar. ¿Por qué, hijo? Porque a mí me duele la cabeza. Ah, le duele la cabeza, mijito. Ah, pues no va a haber nada. Pobrecito. Aleluya. ¿Te imaginas? Los deseos de la carne queréis hacer, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En otras palabras, cuando le das lugar al Espíritu Santo, ya no estás haciendo lo que tú realmente quieres, sino lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de su palabra. Pero es una guerra. Es una guerra interminable. Hasta que venga lo perfecto. Hasta que nuestros cuerpos sean transformados. Andar en la carne, acarreamos deseos pecaminosos, deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Romanos 8:1 dice, fíjese lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, agárrese, los que no andan conforme a la carne. Pero que dice ninguna condenación. Ay, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu Santo. El Señor me estaba hablando ahí. Dice, porque todo designio también de la carne es hacer el mal. Vaya conmigo ahí a Génesis 6:5. Y el que no diga amén. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová, ¿ya lo pusieron? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, como hoy en día, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Está describiendo lo que es la carne, lo que es andar en la carne. Ahora mi pregunta es, ¿qué hay de las personas que andan con un pie acá y con un pie en la iglesia? El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo no trabaja así. Como dijo un pastor, no quiero ni decir la palabra. Pero
Pero los que andan en el mundo y los deseos del mundo quieren hacer, Dios no está ahí. Porque el Espíritu Santo es santo. Ayúdanos, Señor. Una persona que se aparta va a andar en la carne. Una persona que se aleja de Dios, una persona que no quiere andar con Dios, se aparta. Porque el mundo le atrae. El mundo es como una ramera que se para en las esquinas y guiñan con los ojos y se pone atractiva y mira a los simples pasar, o sea, mira a los tibios pasar y les guiña con el ojo: vente, yo te voy a dar lo que tú quieres, yo voy a satisfacer tus necesidades, yo te voy a dar gozo, yo te voy a dar paz, dice la mujer. El mundo te ofrece riquezas ilícitas, te ofrece vanidades, te ofrece tantas cosas que a Dios no le agrada. Pero ella dice: he preparado mi cama, la he perfumado, aleluya. Tiene flores, tiene todo para que la pasemos y disfrutemos hasta la mañana, porque mi esposo se ha ido a un largo viaje. Ahí dice en Proverbios capítulo 1: y caza el alma de aquel que se descuida de la presencia de Dios, de caminar en la dimensión del Espíritu Santo. Esto que les estoy hablando es como parte de mi testimonio también en mi vida pasada. Porque yo quería caminar en la dimensión del Espíritu Santo, quería caminar con Él, quería ser fiel con Dios, pero había unas cosas que todavía venía arrastrando y no quería soltarlas. El placer me hablaba, la pornografía, las revistas en aquel entonces, que ahora podemos usar los celulares con más facilidad, y escondidas en el baño, sentados media hora ahí. Perdón. Pero yo quería andar conforme al Señor, pero no quería soltar todo aquel pasado. Y todavía, fíjese, tocaba la música. Santo, ya me metí en problemas. Yo me ponía a cantarle a Dios, pero nomás salía de la canción y todo eso, a escondidas cometía pecado, y lo reconozco. El Espíritu Santo que anhelaba estar conmigo, no podía estar conmigo. Celosamente anhelaba, pero yo volteaba la cara. El Señor quería enseñarme, pero aún el mundo me atraía. Quería caminar en la dimensión del Espíritu Santo. Escuchaba su palabra a través de los labios de mi Padre, que está en la presencia de Dios. Muchas veces, pero no daba mi brazo a torcer. Hasta que un día, el Señor tuvo que tratar conmigo duramente. No es así. No es así, Jorge. Y entonces entendí. Me metí más en la presencia de Dios. Y aunque a veces no sentía nada, porque también venía el sentimiento de culpa
Y me ponía yo a pensar, Señor, ¿cómo está esto? ¿Cómo le hago para caminar contigo más? Y Él decía, suéltate. Suelta las ataduras de tu cuello. Como dice Isaías 52, verso 2. Búsquelo si quiere. No lo anoté ahorita. Suelta las ataduras de tu cuello. Entonces empecé yo a soltar. Señor, renuncio a esto. Señor, renuncio a lo otro. Señor, renuncio a la pornografía. Señor, renuncio a todo esto, Padre. Y empecé a sentir más y más y más. Porque déjeme decirle que yo buscaba mucho la presencia de Dios. Yo quería hablar en lenguas para que me entienda. Yo buscaba cuando había un predicador tremendo, famoso, decía, pasen los que quieren recibir el don del Espíritu Santo. Yo corría enfrente. ¿Cuántos quieren hablar en lenguas? Yo corría enfrente. Pero iba arrastrando todo aquello que aún me atraía. Y oraban por mí. Me ponían la mano, pum, manos de todos tamaños. Mujeres, evangelistas, profetas. Ellos hacían su trabajo porque son siervos de Dios. Pero el problema era el conducto que estaba contaminado. Hasta que un día, en una pequeña mobile home, ahí humildemente me humillé. Y sin pedirlo, porque llegó un tiempo, mi hermano, que yo ya no le pedí al Señor, ya no me bautices. Así le dije, Señor, ya no quiero hablar en lenguas. No quiero ya ese don, está bien. O sea, me di por vencido. Y cuando el Señor vio que ahí, que ya era quien era yo, entonces dijo él, ahora sí. Ay, ay, Padre. Llegó ese momento, aleluya. Déselo fuerte, aleluya. Cuando estaba yo ahí alabando a Dios con mis hermanos ahí en mi casa, en ese humilde trailer ahí, en la salita ahí, óigame, entré como en una dimensión, no sé cómo, pero yo veía grandes cosas, murallas como de oro. Miraba columnas y un fuego tremendo que se miraba de enfrente para acá como de un trono. Óigame, estaba en la presencia divina, aleluya. Lo que vio Isaías, fui lo que vio estos ojos, siervo. No se me olvida, ni jamás se me va a olvidar. Aleluya. Cuando estaba postrado, estaba en lenguas hablando allí. Una presencia preciosa. Aleluya. Pero como el Señor trató conmigo, y desde ahí mi caminar fue diferente. Sí, hubo pruebas, hubo luchas, pero aprendí, y yo quiero que tú aprendas en esta mañana a caminar en su presencia, en el Espíritu Santo. Es lo más bello y más hermoso, porque cuando tú caminas con Él, aleluya, todo es hermoso. Su presencia, aleluya, es la dimensión de Él. He entendido tantas cosas cuando camino con Él. Por eso a veces lloro por la terquedad. Como dice en su palabra, que todo designio del hombre es hacer el mal.
Porque mientras que estamos en esta carne, como dice el apóstol Pablo, no puedo hacer lo que realmente quiero hacer y vengo a hacer lo que no quiero hacer. Ay, miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Un siervo de Dios que pasó tantas pruebas y luchas. A veces me identifico con él. El Espíritu Santo nos anhela. Algo tan importante, una persona, amados hermanos, que no se congrega, es presa del enemigo. ¿Y cuántos hay por el mundo vagando en diferentes lugares que dejan de congregarse porque un pastor los hirió, les dijo algo, o un evangelista o profeta les dio una palabra que los desanimó o algo, que se sintieron mal y dijeron: ya no vamos a ir a la iglesia porque ahí nos atacan, ahí nos dicen? Pero muchas veces es Dios confrontándolos y no quieren la verdad. Yo fui confrontado, yo fui parte de uno de ellos, pero ahora entiendo que es Dios que cuando habla te confronta con la palabra. Y luego uno es presa del enemigo. O sea, el enemigo te engaña, te pone un velo, una escama, para que no veas la luz de su palabra, para que camines en su presencia. Y viene el enemigo y te roba ese gozo, destruye todo lo que tienes, todo lo que el Señor te había dado, y vas y se lo entregas al enemigo. Pero sabes que una persona que no se congrega también es una persona que se rebela contra el plan de Dios. ¿Por qué? Porque hay desobediencia a lo que dice la escritura allí en Hebreos 10:25. Si usted lo quiere buscar conmigo, donde dice: no dejando de congregarnos. Si lo quieren poner en la pantalla, ahí está. No dejando de congregarnos. Tiene una coma ahí. ¿Cómo? Es un símil, esta palabra es un símil de cómo, una expresión, ejemplo. Algunos tienen por costumbre. Era una costumbre, como hoy en día. Fíjate nomás, hace 2000 años se escribió esto. Y en aquel tiempo, siervo, tú lo sabes, ya se vivía eso. Ya se vivía eso, Ismael. O sea que ya era una costumbre, sino exhortándonos. Hermano, te estoy hablando, vas a ir a la iglesia. Hermano, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Hay algún enfermo? ¿Hay algún necesitado? ¿Tienes problemas? ¿Necesitas un carro del año? Bueno, usadito. Ya está. Dice: y tanto más. Y tanto más, siervo, cuanto veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca de nuestra esperanza. Que Cristo viene, Maranata. Aleluya. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Sigamos adelante. Los tiempos se están poniendo bien difíciles. Óigame. Bien difíciles por todos lados, y más en todo allá en el Medio Oriente. La cosa está que arde. Y dice usted: pero a mí qué me importa, a mí lo que me importa es mi casa. No, Señor, como hijos de Dios tenemos que orar por nuestros hermanos allá. En Turquía hay iglesias hispanas, sí. El pastor Marcos me platicó que están abriendo una iglesia en Turquía y una en Pakistán. Hay hermanos que necesitan de nuestras oraciones, necesitan la fortaleza, aleluya, porque allá realmente están siendo perseguidos, y es duro y saber todo esto.
Cuando la palabra de Dios dice ahí mismo en Hebreos 3:13, Hebreos 3:13 dice: antes, una vez más, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, agregando lo que estamos hablando acerca de habernos descongregado. Debemos exhortarnos los unos a los otros. Debemos perseverar unánimes. ¿Se acuerdan ustedes de los 120? ¿Qué estaban haciendo? ¿Tenían fiesta? ¿Estaban haciendo carne asada? Estaban perseverando lo que el Señor Jesucristo les dijo. Esperen la promesa del Padre en 10 días, que fue el día Pentecostés, conforme a las fiestas de Israel. 10 días, varón, se cumplió esa palabra en ese mismo día. Todo el plan de Dios, fíjate qué tremendo. Fíjate, Ismael, que todas las fiestas, estaba leyendo la vez pasada, me voy a salir un poquito del tema, estaba leyendo acerca de las ofrendas, y cada ofrenda, mi hermano Nicolás, tiene un símbolo y tiene un número, fechas. Y en esta ocasión, la fiesta, wow, qué tremendo. Y ese día, todos, no dice que algunos, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, en lenguas, aleluya, en idiomas, para que me entienda. Porque en ese lugar había diferentes personas, diferentes nacionalidades, pero eran judíos. Aleluya, qué tremendo. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Efesios 4:22. El Espíritu Santo nos anhela una comunión firme, donde haya obediencia. Tenemos que aprender a andar en Él, en la dimensión del Espíritu Santo. Y fíjese, Efesios 4:22 al 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, para caminar conforme al Espíritu Santo, para andar en la dimensión del Espíritu Santo. Wow, qué tremendo. Otro punto tan importante. ¿Por qué es tan importante andar en el Espíritu? Porque nos da poder sobre la carne. Vaya conmigo allí, 1 Juan 5:4. Esto es tan importante. Tal vez usted dirá: yo ya lo sé. Amén, gloria a Dios. Pero es importante recalcarlo en nuestra vida. 1 Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Porque caminar también en el Espíritu Santo, debemos caminar con fe y en fe. La fe que agrada a Dios. La fe para caminar sobre las aguas como Pedro. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de nuevo, el que ha nacido en Cristo Jesús, tiene la victoria. ¿Por qué voy a tener la victoria? Porque tienes al Espíritu Santo de tu lado. Aleluya.
tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. Porque la palabra del Señor dice en Hechos 1:8: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me seáis testigos. Cuando yo recibí el Espíritu Santo en mi vida, agárrese, antes de recibir el Espíritu Santo, antes de recibir el poder, como dice Hechos 1:8, yo tenía miedo a hablar la palabra de Dios. Había un temor en mí. Yo no podía hablarle a alguien de la palabra de Dios, y ya tenía años en el Evangelio. A alguien le cayó este saco. No había temor de Dios en mi vida. No podía decir no a las cosas que aún me agradaban. Pero cuando recibí el poder, la llenura y el poder de Dios en mi vida, todo cambió. Tengo testigos de que ahora con denuedo hablo la palabra de Dios aún en el trabajo. Pastor, a mí me da vergüenza. Si todavía sientes vergüenza, es que no has aprendido a caminar en el Espíritu Santo. ¿Y cómo le hago, pastor? Estás escuchando esta palabra. Escucha la palabra de Dios, porque la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? ¿El chisme del hermano? No. ¿Por dónde viene, mi hermano? Por escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fue la manera en que yo aprendí. Recibí el poder. Y ahora donde quiera que estoy, aún en el trabajo, aún los de color, los morenitos como se les llama, les hablo de la palabra de Dios. Oiga, mi hermano, y huelen mucho a aquella hierba rara. Fíjate. Y ahí estoy yo. Oye, usted es pastor, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando me dan a conocer y yo les hablo de la palabra de Dios a ellos, ¿verdad? Y ya, ¿cómo huelen a esa cosa? Pero es mi deber hablarles de la palabra de Dios. Y ellos escuchan, mi hermana. Ellos escuchan la palabra de Dios. Y, agárrate, y ven tu testimonio. Yo he sentido y les he dicho muchas veces, cuando estoy en la línea de trabajo, mi hijo lo sabe, que te están viendo. Te están viendo. ¿A quién estás viendo? En cambio, si ven a un tibio, a uno dice que se dice siervo, que predica, está viendo otras cosas que no debe de ver. Te están viendo. Ah, este es hermanito. Mira nomás. ¿Para dónde se le van los ojitos? A la camioneta, a la Toyota. Para no decir otra cosa. Cuando uno está lleno de la presencia de Dios, hay temor de Dios en nuestras vidas. Se están gozando los hermanos. Aleluya. Amén o no amén. Gloria a Dios. ¿Qué son los frutos de la carne? Los frutos son como las borracheras, las pasiones desordenadas, impulsos, enojo, egoísmo, orgullo. Vaya conmigo a Gálatas y ahí nos vamos a agarrar. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Yo creo que ya está muy trillado, pero agárrese. 5, 19 al 21, si lo quieren poner en la pantalla. Ahí está. A ver. Y manifiestas son las obras de la carne, los que quieren andar en la carne y no en el espíritu, que son adulterio. Ay, Padre.
Espérame, aguántame un tantito ahí. Déjame desglosar esta. Rapidito, porque el tiempo ya corrió. Muchas de las veces el adulterio lo vemos como cuando uno se casa y ya sabe la historia, se casa con la adulterio, se comete adulterio. Pero el Señor Jesucristo dijo que el que mira a una mujer, ya cometiste adulterio. Así que no nos quedamos atrás. Y este también para las mujeres también. Cuando ven un muchachón fuertudo, con músculo, moreno, blanco, como sea, como pan Bimbo, y ahí cometimos. Aleluya. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No se va a bajar alguien de la cruz, varón. Ay, por favor. Dice adulterio, fornicación. Esta palabra también, fornicación, de la palabra porni, en lo que es en griego porni, que quiere decir pornografía. Dice inmundicia. Esto también viene el caso de la sexualidad. Lascivia también es otra palabra. Verso 20. Ahí está. Idolatría. Ay, pastor, yo no soy idólatra. Yo no adoro las imágenes, pastor. Yo no adoro a la virgencita. Pero ¿qué tal a tu hijo? ¿Qué tal a la hija? No te metas con mis hijas. No. Ah, ¿qué tal acordeón? Uy, mira, hasta le pongo una vela. Mira qué chula acordeón. Esta nadie me la toca. Nadie me la toca. No, guárdamela, tío, guárdamela. La camioneta. Tú no me tocas la camioneta. Porque son rines de 25. No me la quiere prestar. Todo lo que se opone ante de Dios es que idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Ay, los que se ponen los guantes y se agarran en la cocina. Celos, iras, contiendas, disensiones. 21. Bueno, herejías también. 21, por favor. Todos juntos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, es el apóstol Pablo hablando, como ya los he dicho antes. O sea, y él les había dicho antes que los que practican, o sea, esta carta a los Gálatas era porque estaba pasando en los Gálatas, hermano Nicolás, ¿verdad? Estaban practicando lo que ya leímos anterior. Wow. Pero aquí no, ¿verdad? No, aquí no. Gloria a Dios, bendito, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Avanzo. Al practicar y vivir de esta manera no tenemos parte con Cristo. Debemos renunciar a esta vida en la carne, renunciar a la vieja y costumbre manera de vivir. Vaya conmigo a Efesios 4:22 al 23. Aguánteme unos 5 minutos. Efesios 4:22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Para qué? Ya sabe. Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aleluya. Me encanta su palabra, Señor. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe, amada iglesia. Colosenses 3:10.
Dice Colosenses 3, dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, que fue lo que me sucedió a mí. Cuando yo vine realmente y entregué mi vida y le dije, Señor, ya no puedo más. Quiero andar conforme al Espíritu Santo. Cuando me rendí allí en la traila, allí en la casa, allí en ese momento, ahora sí chiquito, trajo la botella del aceite y lo derramó sobre mí. Pero ¿cuál fue mi actitud, mi hermana? Que me rendí. Caminar con el Espíritu Santo, debemos rendirnos totalmente a Él. A Él. Wow, precioso eres. Wow. Ahora entiendo lo que es cuando tú les cantares en el Espíritu. Te estás gozando de lo que la palabra del Señor dice en el primer capítulo, porque mejor son tus amores, mejor que el vino. ¿Sí o no, hermano Nicolás? ¿Sí o no, mi hermana? Tus caricias me satisfagan en todo tiempo, tus besos, tu amor, o sea, la expresión del Espíritu Santo hacia la humanidad. Aleluya. Por eso ahora de aquí en adelante yo quiero que usted se vaya diferente. Cuando usted vaya a orar o esté orando, entienda con mayor perspectiva lo que es en la dimensión del Espíritu Santo, ese amor. Wow. Uy, esto el Señor me lo está poniendo. Wow, qué tremendo. Debemos aprender a escuchar también la voz de Dios a través de su palabra. En la vida de Josué enfrentó muchos retos y desafíos. Enfrentó a Jericó y tuvo victorias, gracias a Dios, que siguió el consejo de Dios cuando le dijo, vaya conmigo ahí. A Josué 1:7 y verso 8. Ya vamos a aterrizar. Aguánteme 5 minutos. Dice Josué 1:7 al 8, dice, solamente esfuérzate, y esa palabra va para nosotros, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, ponga su nombre, de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en Cypress, en Houston, donde quiera que el Señor te lleve. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios. Que no se aparte, nunca. Amada iglesia, amados hermanos que me están viendo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque, punto y coma, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos pide el Señor, Pablo? Que debemos esforzarnos. Dice la palabra de Dios, los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no ¿qué? No se cansarán Y andarán y ¿qué? y no se fatigarán. Cuando andamos en el Espíritu Santo, en la dimensión del Espíritu Santo, no sentimos el cansancio espiritual, sino que caminamos fielmente en el Señor, en las fuerzas del Espíritu Santo.
Solamente tenemos que esforzarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Último punto y con este termino. Vivir en la dimensión del Espíritu Santo es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Me encantó. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Póngase sobre sus pies. Vivir en la dimensión del Espíritu Santo es vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y porque el Omnipotente es poderoso para llevarnos en victoria y en victoria. Aleluya. Caminar en el Espíritu Santo es caminar en victoria todos los días de nuestra vida. Nunca caminar con la cabeza agachada, derrotado, triste, congojado. No, amada iglesia, no. Esforcémonos en esta mañana a caminar bajo su voluntad, en la dimensión del Espíritu Santo. Aleluya. Yo no sé si usted entendió el mensaje, hermano, pero estuvo más claro que el agua. Yo aprendí a vivir, a caminar en el Espíritu Santo. El día que el Señor me visitó en ese lugar, en esa traila, aprendí de ese momento a vivir en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Yo no voy a cambiar ese momento, porque le amo. Una persona o hijo lleno del Espíritu Santo que camina en la dimensión del Espíritu Santo refleja los dones y los frutos que son el amor, la paz y el dominio propio. Aleluya. Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Atesórala, séllala en su corazón y póngala por obra. Aleluya. Usted escuchó mi testimonio. Tal vez tú estés pasando por diferentes situaciones. Tal vez no has aprendido realmente a caminar en el Espíritu Santo. Pero sé que esta palabra, sé que vas a oírla y oírla y oírla, y vas a entender de lo que realmente te estoy diciendo, el Espíritu Santo te está diciendo. Aleluya. Así que te dejo con esta palabra y que el Señor les bendiga grandemente, y si Dios quiere nos vemos en el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal. Que el Señor les bendiga.